Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los YouTube videntes. ¿Qué vamos a hacer con la justicia colombiana? La Constitución de 1991 creó un entramado tal que convirtió eso en una cosa que yo llamaría un zaperoco, una especie de baile de micos institucional, una cosa imposible de manejar. Primero, teníamos nosotros en Colombia dos grandes cortes, dos altas cortes, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Pues no, la Constituyente creó tal maraña de instituciones que convirtió a la justicia prácticamente en un escenario de la política. Tiene el actual sistema nuestro, entre otras, el Consejo Superior de la Judicatura, que es donde nace todo. Ese Consejo Superior de la Judicatura tiene que ver con Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con Consejo de Estado. Hay Corte Constitucional, que anteriormente estaba sumida como una de las comisiones o una de las salas de la Corte Suprema de Justicia. Hay Consejo Nacional Electoral. Además, tiene que ver con elección o nominación de candidatos a Procuraduría y todo lo que allí se desprende, porque la Procuraduría cada vez es un aparato mucho más grande. Hoy se calcula en 5.000 el número de casi todos abogados adscritos o vinculados o contratados por la Procuraduría. La Fiscalía, que tiene un número infinito de funcionarios. La Contraloría, más grande aún. La Auditoría, que controla la Contraloría. La Defensoría del Pueblo, más el Senado y la Presidencia de la República, que incide en el nombramiento y en la nominación de candidatos a todos ellos. Entonces, como consecuencia de esa institucionalidad, ese sistema creado por la Constitución del 91, tenemos unos aparatos que los controlan hoy los peores politiqueros de Colombia y además de politiqueros corruptos. Miren, por ejemplo, este video. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué en este momento nació la idea tan puntual de investigar y juzgar a los magistrados de alta corte? Yo escucho en las noticias, incluso a varios representantes, a varios senadores, a periodistas, a ministros y exministros decir, es que nunca hemos visto a un magistrado rindiendo indagatoria. Es que los magistrados no tienen ni Dios ni ley. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y es que acaso los magistrados, existe evidencia, existen fundamentos probatorios de que estén cometiendo delitos? Yo podría perfectamente decirle a toda la ciudadanía, y casi que esto constituye un reto, que si tiene pruebas contra un magistrado de la Corte, que es lo que me concierne a mí, yo sería el primero en denunciar esa conducta delictiva. Este señor es Leonidas Bustos. Fue presidente 2 veces de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y pasó luego a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y además a su señora, que era su novia cuando llegó a la Corte, la puso como primera dama de la Corte Suprema de Justicia. Y desde allí armó todo un entramado de corrupción que hacía que quienes litigaran llegaran con los procesos a sus despachos y allí negociaban una suma de dinero para o poner en el congelador el proceso o incluso para absolver. Y quien no se sometiese a ese sistema de secuestro, a un sistema de chantaje, entonces prácticamente quedaba sometido a un trato semejante al que daban las FARC a los secuestrados que se demoraban en pagar o que no pagaban, los condenaban. Todas esas situaciones están siendo develadas hoy por testigos áticos, por testigos prácticamente mejores que ellos, porque además de cómplices, por ejemplo el señor Lyons, gobernador de La Guajira, cuyo primo hermano era abogado que hacía parte de este entramado, está siendo develado por las grabaciones tomadas por la DEA en los Estados Unidos que demuestran que, primero, hubo un grupo de magistrados politiqueros que se tomaron las altas cortes
para hacer presión y chantaje político, entre ellos los nombres de Bustos y Yesid Ramírez. Se menciona también al magistrado Ibáñez y otros que el entramado que crearon lo constituyeron en un mecanismo de enriquecimiento. Entre ellos se menciona al propio Bustos, al magistrado Ricaurte, también presidente de la Corte Suprema de Justicia, y al magistrado Tarquino, también presidente de la Corte Suprema de Justicia. De manera que para modificar semejante situación no nos queda sino un remedio, el que nos da la Constitución Política en su título 13, una pequeña constituyente con temario circunscrito a la reforma judicial. Reforma judicial que personajes como el que acabamos de ver no han permitido hacer con sus presiones y con sus chantajes, tanto al Congreso como a la academia y a toda la opinión pública en general. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los YouTube videntes.